Dios lo bendiga, muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Mi nombre es Eduardo Dinotto y voy a tener el privilegio de guiarlo a lo largo de toda esta clase de estudio bíblico que llamamos Todo lo Suficiente y que lleva por subtítulo Un estudio de la ley del dar y el recibir en la palabra de Dios. Vamos a abrir esta clase como abrimos todas nuestras clases y nuestras reuniones. Vamos a abrirla con oración. Padre Celestial, querido Dios nuestro, te rogamos en el nombre del Señor Jesucristo que así como nosotros entramos en tu palabra para aprenderla y conocerla en este tema tan importante para la iglesia del cuerpo de Cristo, te rogamos que nos des entendimiento, que ilumines nuestro entendimiento y que bendigas nuestros esfuerzos en pos de conocer más de tu maravillosa palabra. Te agradecemos por habernos provisto una palabra tan firme, tan duradera a lo largo del infinito, que va desde vos, desde a todos nuestros corazones que queremos conocerte. Te agradecemos por eso y por la simpleza de tu ser y la simpleza y maravilla de tu palabra. Te lo agradecemos y te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muy bien. La primera parte de esta clase vamos a estudiar brevemente qué es una ley, porque nosotros vamos a estudiar una ley de la palabra de Dios. Entonces, quiero explicar algunos conceptos acerca de lo que es una ley común, cualquier ley, una ley que es muy común para todos nosotros. Porque todas las leyes de la naturaleza se cumplen a rajatabla, ya sea que uno las conozca o que no las conozca, o que las obedezca o no. La ley se cumple dadas las condiciones siempre. Hay un diccionario que dice que una ley es una regla o norma constante e invariable de las cosas. Ha habido muchos estudiosos a lo largo de los años de la humanidad, pero hay uno que ha sobresalido en el campo de la física, mucha gente lo conoce, se llamaba Isaac Newton. Él hizo uno de los aportes más grandes a la física del día de hoy, que sus leyes, que no inventó él, que él formuló, que él descubrió, que vio que se producían algunos fenómenos, entonces comenzó a notar y a ver que había una correlación entre que se produjera algo y lo que lo había producido. Así que hizo un gran cambio en el estudio de la física del día de hoy. Él observó y formuló que los cuerpos, todos los cuerpos en la Tierra son atraídos hacia el centro de la Tierra por una fuerza que él denominó gravitacional. La gravedad terrestre obedece a una ley de la naturaleza que fue instaurada por Dios, que simplemente fue descubierta y, como digo, anotada por el señor Newton. Ya sea que usted la conozca o no, de todos modos siempre se aplica. Por ejemplo, supongamos que usted sube a un techo, está caminando por el techo, no sé, para arreglarlo o para sacar hojas de arriba del techo, lo que sea. Usted está caminando por el techo. Cuando usted llega al borde, usted debiera detenerse. Si usted no se detiene, ¿qué es lo que pasa con usted? ¡Pum! Se cae. Ya sea que usted lo conozca a Newton o no, ya sea que usted conozca la ley de la gravedad o no, la ley lo afecta, ya sea que usted la obedezca o no, la crea o no, la conozca o no. La ley siempre se cumple. Por ejemplo, este vaso que yo tengo acá. Este vaso es una cosa, es un objeto, es inanimado, no sabe nada de la ley de la gravedad. Sin embargo, usted va a ver, si yo lo empujo, más allá del límite del atril, fíjese lo que pasa con el vaso. Se cae. El vaso se cae como usted se caería si quiere pasar más allá del borde del techo. ¿Por qué? Porque todos nosotros, los cuerpos animados y los inanimados, somos afectados por esa ley. Así de importante es conocer la ley. Puede que usted no sepa cómo es la fórmula, cuántos gramos, cuántos centímetros al cuadrado, en fin, son todas cosas muy complejas para nosotros, pero sabemos
y el vaso no lo sabía, pero sin embargo, cuando pasó el límite del atril, se cayó, igual que nos hubiese pasado a nosotros en el techo. Por eso nos conviene conocer las leyes naturales y nos conviene también conocer las leyes espirituales que están acá en la palabra de Dios. Las dos, tanto las unas como las otras, fueron hechas por nuestro querido Padre Celestial. Él es el inventor de todas esas leyes. Entonces, ¿quién mejor que Él para explicárnoslas? Y nosotros vamos a su palabra para conocerlas y aplicarlas y recibir los beneficios y nunca caernos. No hay manera de cambiar el efecto que la tierra produce sobre todos los cuerpos animados o inanimados. Lo que sí se puede modificar es la conducta que se tome al respecto de esta ley. Es decir, llego al borde y me detengo. He ahí salvado mi vida. Si yo quiero seguir pasando el límite del techo, yo me caigo. La ley no tiene la culpa, el techo no tiene la culpa y el inventor de la ley, quien es Dios, tampoco tiene la culpa. Ahora bien, el efecto de las leyes naturales sobre nosotros y el efecto de conocer la verdad de la palabra de Dios no puede ser cambiado solamente porque yo no conozca o solamente porque yo no crea a la ley. La ley existe. Entonces a nosotros nos conviene aplicar la ley y no caminar más allá del borde del techo. Nuestro Padre Celestial se nos ha declarado de una manera tan sencilla y tan entendible que llega a Él, a la persona más simple. Uno no necesita ser ingeniero de la NASA o doctor en filosofía y letras para entender esta maravillosa y esta simple palabra de Dios. Cualquier persona que llegue a esta palabra puede conocer esta palabra. Capaz que para las profundidades de esta palabra necesite un poco más de tiempo, pero para las grandes cosas disponibles para nosotros no necesita mucho tiempo, solo tiene que leer y tiene que creer lo que dice y tiene que creer al autor de la palabra de Dios. Lo que a nosotros nos importa en esta clase de estudio bíblico es nuestra obediencia a las leyes de Dios. Puede que yo aplique una ley aunque no la conozca, pero conociéndola la haré a voluntad por amor a Dios y recibiré el beneficio de haberla aplicado correctamente. Es decir, en una manera de decir, no me voy a caer del techo con las leyes de Dios. Porque las leyes físicas gobiernan nuestras vidas, pero también lo hacen las leyes espirituales. Si a las dos las hizo, las inventó el mismo Dios. Ustedes saben que hay un sitio de internet muy interesante, lo que vamos a leer ahora. Declara que el famoso filósofo Descartes, pensaba que Dios era el origen de todas las cosas. Verdaderamente yo no podría decir que el señor Descartes se haya referido al Dios y Padre de nuestro querido Señor Jesucristo. Podría ser. Si lo que vamos a leer se refiere, este señor Descartes, a nuestro querido Dios y Padre del Señor Jesucristo, estamos totalmente de acuerdo con él. No obstante, fíjense el principio que este hombre declara en lo que él dijo. Él hizo el ejemplo de un molino de agua, ¿no? Entonces dice que para que esa máquina funcione de forma autónoma, antes ha debido ser diseñada y fabricada por el hombre. Continúa diciendo Descartes, el ser humano es el origen y la causa primera del molino. De la misma forma, para Descartes, Dios es la causa primera que crea el universo y, formando parte de él, las leyes que lo gobiernan. Mire lo que decía este Descartes. Y así continúa diciendo, de la misma forma en que un gobernante dicta leyes para regular el desarrollo de una sociedad, o un ingeniero elabora diseños que darán lugar a máquinas eficientes, Dios crea un universo que cuenta con leyes naturales que dotan de orden a su creación. Me pareció fabuloso.
continúa esta cita diciendo: igual que el funcionamiento de una máquina es previsible si conocemos su diseño, el de la naturaleza es predecible de acuerdo con las leyes naturales que posee. Por eso es tan importante conocer las leyes de Dios. Muy bien expresado, coincidimos con Descartes, especialmente si él se refería a nuestro querido Padre Celestial. No solo dio las cosas del mundo, sino las cosas que rigen a las cosas del mundo, de la tierra. Así que, ya sea que nosotros conozcamos o no una ley, la ley se va a cumplir dadas las condiciones de la ley. Recuerde, acá la condición era no pasar del borde del techo, en este caso muy simple que nosotros hemos resumido. Por eso nos conviene conocer y aplicar las leyes de Dios. De esa manera nosotros recibimos los beneficios de haber aplicado bien una ley de nuestro querido Padre Celestial. En Mateo 5, por favor, vamos a comenzar nuestra lectura en la maravillosa palabra de Dios, Mateo 5. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros aplicamos las leyes de Dios por amor, por respeto y por obediencia al Padre Celestial. Las aplicamos por nuestro propio bien y el bien de todas las personas que nos rodean, mayormente la de nuestros hermanos en Cristo, y lo hacemos para darle gloria al inventor de las leyes que nosotros aplicamos. Mateo 5, fíjese en el versículo 45, dice: para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Bien, esta ilustración nos viene al pelo, perfecto. Vamos a suponer que está lloviendo y usted sale afuera sin paraguas. ¿De quién es la culpa? ¿De la lluvia? No, del paraguas no, porque el paraguas quedó adentro encima. Suya que no tomó el paraguas. Va a llover sobre los hijos de Dios y sobre los que no sean hijos de Dios. Va a salir el sol sobre los hijos de Dios y sobre los que no son hijos de Dios. Los que se apropien de los beneficios de salir, por ejemplo, si llueve con un paraguas, ya sea hijo de Dios o no, son los que reciben el beneficio de no mojarse, o al menos de no mojarse tanto o mojarse menos. Así es con las leyes de Dios que gobiernan y que ordenan el universo. Las leyes afectan a los hijos de Dios y a los que no son hijos de Dios, a los creyentes, a los incrédulos, como usted los desee llamar. Ahora bien, nosotros somos hijos del inventor de las leyes. Entonces, tiene que ser un gusto para nosotros conocer las leyes de Dios y aplicarlas. Es nada menos que nuestro Padre Celestial el que se le ha ocurrido que estas leyes nos rijan por nuestro propio bien. Salmo 73, en la mitad de la Biblia. Dios tiene un profundo interés particular en que sus hijos reciban los beneficios de todo lo que Él ha creado para bien de nosotros. Uno puede pensar que el incrédulo prospera, mientras que a uno que es hijo de Dios pareciera ser que todo se le hace cuesta arriba. Pero a la corta o a la larga, todas las cosas, dice la palabra de Dios, ayudan a bien a quienes aman a Dios. Y quienes no lo aman, bueno, también tienen un fin muy cierto. Por eso quiero referirlos a este salmo que vamos a ver el corazón de un hombre que pensó esto que acabamos de decir. A todos le va bien y yo que creo en Dios, a mí me va todo mal. Entonces en Salmo 73, en el versículo 1, el salmista dice: ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Y acá viene la clave de por qué este hombre dice lo que vamos a leer ahora que dijo. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. ¿Por qué dirá esto? Bueno, dice el versículo 3, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas los otros, congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. 6. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestidos de violencia, los ojos se les saltan de gordura, tienen tanto para comer que se les saltan los ojos.
En la opinión de este hombre, porque casi se resbalaron sus pies. Dice, logran con creces los antojos del corazón, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? ¿Quién es Dios? Hay conocimiento en Altísimo. ¿Qué sabe Dios? Eso es lo que ellos dicen, en la opinión de este hombre que casi se resbalan sus pies. 12. He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riqueza. Mirá lo bien que le va. No solo se pudo comprar la Ferrari, sino que tiene para ponerle combustible encima. Y aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente, él concluyó en su locura, podríamos decir, en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Eso, damas y caballeros, nunca es vano. Y recuerden que eso es lo que el salmista pensaba en ese momento de su vida donde casi se resbalaron sus pies. Porque tenía envidia de ver a los malos que les iba bien. Versículo 14 dice, pues he sido, continúa, el tipo le da y le da y le da, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí la generación de tus hijos engañaría. Yo no puedo hablar como ellos. A pesar de que estoy tan loco que pienso que me va mal a mí y que le va bien a los que lo desprecian a Dios, no puedo hacerlo. Estaría engañando a la generación, dice acá, de tus hijos. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamiento los hará caer. ¡Wow! Y entonces acá, claro, porque esta es una manera oriental de hablar. Entonces uno dice, qué bien, a los que no lo respetan a Dios, Dios los agarra así como con un paquetito y los tira. Nada que ver, no es la forma en que se mueve nuestro Dios. Acá es una forma oriental de hablar que hablaban en la antigüedad y no es literal. Es como la ley de la gravedad. Quien no la respeta, cae al piso. Acá de quien él está hablando, que se caen al piso, son los que él estaba diciendo qué bien que les va, pero después se dio cuenta, no, la verdad, en algún momento se van a caer al piso, porque están yendo hacia el borde del techo, están por querer sobrepasar el techo. Entonces, en realidad lo que ocurre es que cuando uno se aleja de Dios, se desliza y cae. Dios no empuja a nadie, al contrario. Si Él empujaría del otro lado para que no te caigas. Constantemente está tratando de ayudar a todas las personas, mayormente a sus hijos, pero a todas las personas Él quiere ayudar. Entonces, la gente definitivamente va hacia el borde del techo y quiere exceder el borde del techo, se va a caer. El Creador de los cielos y de la tierra nos ha dejado su palabra para que quienes deseen hacerla obtengan los grandes beneficios de hacerla. 19 dice, ¿cómo han sido asolados de repente? Perecieron, se consumieron de terrores. Como sueño del que despierta, sí, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Se llenó de amargura mi alma, lo reconoce, y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha. Me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. Acá el hombre está entendiendo su fin como un justo, como un creyente de Dios, y el fin de los otros, que es querer pasar el borde del techo. Concluye diciendo en el 25, ¿a quién tengo yo en el cielo sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Mire lo que dice este hermoso versículo. Me encanta, ¿sabe por qué? Porque la verdadera riqueza de la gente de Dios siempre fue Dios y su maravillosa palabra. Se lo digo de nuevo. La verdadera riqueza de la gente de Dios siempre fue Dios y su maravillosa palabra. Continúa el 26 diciendo, mi carne y mi corazón desfallecen,
mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para dentro de unos minutos. No, lea lo que dice ahí, para siempre. Porque aquí los que se alejan de ti perecerán, los que quieran pasar el borde del techo. Tú destruirás, y recuerden el hablar oriental del que yo les había dicho recientemente. Tú destruirás, se destruirán solos. Imagínense, si usted, este que va caminando por acá, derecho al borde del techo, ese se va a destruir solo, no lo va a destruir Dios. Es Él el que se aleja de la seguridad del techo. Entonces recuerde esto, cuando usted lee la Biblia, especialmente en el Antiguo Testamento, cuando dice esto, tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza, para contar todas tus obras. Qué bien que este muchacho se dio vuelta. Qué bueno que su corazón ya no tenía punzadas. Usted sabe que cuando usted le pregunta a cualquier persona qué es prosperidad o la prosperidad, rápidamente la gente responde algo así como una lista de cosas y le dice algo parecido. Bueno, prosperidad es casa, auto, un buen trabajo, vacaciones anuales, 1 o 2 por año, mucho dinero en el banco, casa de fin de semana, etcétera, etcétera. Pero le comento algo que veremos a lo largo de todo este estudio. No todo lo que las personas piensan que es prosperidad es verdaderamente prosperidad según los términos de Dios. Hay una prosperidad que es lo que el mundo cree que es la prosperidad y hay otra que es la que nosotros estamos estudiando, que es la prosperidad en los términos de Dios. Dios ha dado sus leyes para todos, creyentes e incrédulos. Por eso es nuestra importancia, nuestra incumbencia, es lo que a nosotros nos preocupa. No nos preocupa que no nos deja dormir. Lo que nos ocupa, ahí está, lo que a nosotros nos ocupa como hijos de Él que somos, estudiarlas por amor al Padre para aplicarlas, recibiendo los resultados de hacerlo y lo que es más importante, glorificándolo a Dios. ¿Sabe por qué? Porque quien sea que aplique las leyes de Dios, prospera en los términos de Dios. Quien sea que aplique las leyes de Dios, prospera en los términos de Dios. Bueno, esta ley que estaremos estudiando es un invento de nuestro Padre Celestial para toda la humanidad. Justamente es de Él, no es nuestra, la hacemos nuestra. Y la aplicamos sin distraernos y sin preocuparnos, aún viendo que, por así decir, los que no creen en Dios tienen lo que ellos piensan o lo que nosotros hasta que estudiamos la palabra pensamos que es prosperidad. Es una supuesta prosperidad. Por eso confiamos en Dios y en sus preceptos y nos empeñamos en vivirlos. Muy bien. Vamos a ir directamente ahora a las ofrendas. Le pido que vayamos primero a Juan capítulo 3. Bueno, vamos a ir en un rato, pueden ir pasando si quieren. Las ofrendas que las personas hacen, que en general son llamados diezmos, a veces es el diezmo, a veces no, lo veremos también, son un tema de gran controversia entre los hijos de Dios y entre los distintos grupos religiosos. Por eso es necesario que vayamos a la palabra de Dios y, en la medida de nuestras más honestas posibilidades, ofrecer alguna luz sobre este tema, el tema del dar y recibir en la palabra de Dios. Todo cristiano tiene algunas actividades que nosotros podríamos llamar básicas como hijos de Dios. Vamos a repasarlas. Puede haber más. Estas 5 son, ustedes verán cuando lo estudien, son muy básicas. Estas como que sí tienen que estar. Oración a Dios en el nombre del Señor Jesucristo. Estudiar la palabra de Dios. Comunión regular con nuestros hermanos en Cristo. Proclamar el reino de Dios y el nombre del Señor Jesucristo. Y la quinta, que es la que nos ocupa en esta clase, es la ofrenda monetaria, la ofrenda de dinero.
Este estudio que estamos viendo es básicamente un estudio acerca del buen dar, del dar bien, del dar de acuerdo a la palabra de Dios, con entendimiento, no tan solo con conocimiento, porque por eso vamos a la palabra, oramos que el Padre nos ilumine, nos dé entendimiento acerca de su palabra para poderla aplicar. Bueno, lo primero que podemos hacer es ir a un diccionario y ver qué es lo que dice el diccionario acerca de la palabra ofrenda. Bueno, dice, palabra más, palabra menos, los distintos diccionarios dice que proviene del latín oferenda, oferenda, que son las cosas que se han de ofrecer, es decir, la ofrenda es la cosa que se va a ofrecer. Otra acepción u otro uso de este vocablo dice el mismo diccionario que es, esta me gustó mucho y ahora van a ver por qué, esta es dádiva o servicio en muestra de gratitud y amor. Me encantó. Es una buena definición porque es una dádiva o es un servicio en muestra de gratitud o amor. Nosotros mostramos gratitud al llevar eso que se llama oferenda. Entonces, ofrenda es algo que se lleva. Yo digamos que decido que este lápiz mecánico sea una ofrenda, entonces esta es la ofrenda, es lo que yo llevo. Hay muchas personas que piensan que el hambre por Dios y sus cosas, el respetarlo, reconocerlo, adorarlo y venerarlo, son innatos en el corazón del ser humano. Yo coincido con ellos. Yo creo que es parte del diseño de Dios en Adán, que cuando lo hizo lo que sea que hizo para que uno reconozca al Creador, uno lo alabe, uno le diga, bueno, gracias Dios por este día, gracias por la salud que tengo, cuando no la tenés, agradecerle que te sane, en fin, uno lo reconoce a Dios, uno sabe que Él es Dios, que es el Creador de los cielos y de la tierra. El diseño original de Dios fue un ser tripartito, un ser humano tripartito, que fuera cuerpo, alma y espíritu. Luego el hombre perdió ese espíritu que Dios le había dado. Me refiero a Adán, perdió el espíritu que Dios le había dado. Pero la verdadera vida, según el diseño original, está en la conexión espiritual con Dios. Esa tercera parte, ese espíritu con minúscula, le permitía al primer hombre comunicarse con su Creador. A partir de la caída de Adán, el hombre nace sin espíritu y encara la vida realmente rengo. Le falta nada menos que la conexión con Dios, el espíritu con minúscula. Al parecer, quienes se encargan de los distintos ámbitos de nuestra educación, en algunos casos silencian esa necesidad que cada persona tiene de realmente conocerlo a Dios y demostrarle gratitud y amor, aprecio a nuestro querido Dios. Pero, no obstante, el hombre es, por diseño, hambriento de Dios. La palabra adoración tiene, entre otras acepciones, la que dice que es amar en extremo, o con extremo, dice este diccionario. El acto de adoración generalmente va acompañado de una ofrenda o de algún tipo de dar. Eso mismo ocurre con las personas, entre nosotros, como acto de amor de unos a los otros. Cuando uno ama a una persona, uno busca dar todo de sí, porque amar es dar. Se los voy a mostrar en un rato ahí en Juan 3, donde les pedí que con toda paciencia me están esperando que llegue ahí. El acto de dar más sublime que jamás haya hecho algún hombre por el resto de los hombres fue el dar de sí mismo que hizo nuestro Señor Jesucristo. El mismo Padre Celestial y la ofrenda que hizo de su Hijo para que nosotros podamos tener vida por siempre. Fue un acto de amor sublime e insuperable que declara a viva voz su amor, el amor de Dios por los seres humanos. Juan 3, donde están, versículo 16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo
que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Fíjese lo que hizo Dios para que usted tenga vida por siempre. Así que Él nunca lo empuja a usted al borde del techo. Es uno que va hasta el borde y como uno se las sabe todas, quiere seguir caminando. No, el Padre Celestial dio sus leyes y te hace que las conozcas para que las apliques y recibas los beneficios. El amor que Dios tiene por las personas es tan grande que hizo una cosa en sintonía absoluta con ese amor. Ha dado. La prueba, la demostración de que Dios amó de tal manera al mundo es algo que Él tenía en su interior. Ese amor es invisible, digamos, todo amor es invisible hasta que uno lo manifiesta. Así que la prueba de ese tremendo amor y de la extensión de ese sublime amor de Dios por la humanidad fue que se hizo visible cuando entregó a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Como si eso hubiese sido poco, lo dio con un propósito definido, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, en contraste que tenga vida por siempre. ¿Ve? Esto es una cosa que yo le decía al comienzo, es tan simple, cualquiera que entre y lee esto se da cuenta sin demasiado meterse en otros lugares de la Biblia. Ve esto y dice, wow, qué amor tuvo Dios por mí. Aún antes que yo naciera, Dios viene amando a la humanidad. Simplemente, así, lisa y llanamente, en mi propio idioma me entiendo, conozco, me hago cargo, lo veo, el amor que Dios tiene por la humanidad. ¿Qué mejor lugar para aprender de ofrendas que la misma palabra de Dios? Vamos a ir al comienzo de la Biblia. Vamos a ir a Génesis, porque ahí vamos a ver las primeras ofrendas que se hicieron. Quiero verlo con ustedes en Génesis 4. Las primeras ofrendas que estén registradas las hicieron Caín y Abel. Caín era agricultor y trajo para presentar delante de Dios el producto de su labor. El segundo, Abel, era ganadero y trajo como ofrenda animales de su rebaño. Es natural que cada uno trajera de lo que producía, lo cual no hubieran podido producir sin la intervención de Dios, que es autor y vivificador de toda la vida en el universo. El registro no menciona si lo hicieron por, digamos, entre comillas, instinto o por revelación de Dios, o si fueron instruidos por Adán y Eva. No, el registro no lo menciona. En cualquier caso, lo cierto es que cada uno trajo una ofrenda y que no hay mención de cuál fue la proporción. No dice que si dieron el 10, el 11, el 55%, no da la proporción de la ofrenda de estos dos hombres. Y las vamos a estudiar, porque ahí vamos a sacar un montón de claridad en el tema. Génesis 4, versículo 1. Dice, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. ¿Qué me cuenta? Capítulo 4 de Génesis. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de los más gordos de ellas. Preste atención a las palabras, luego las vamos a repasar para que veamos bien, que tengamos una buena imagen de qué es lo que ocurrió acá, que nos da un gran aprendizaje a nosotros. Y miró Jehová, fíjense lo que dice, con agrado a Abel y a su ofrenda. Versículo 5. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Muy bien. Acá hay una figura literaria. Ustedes, cuando estudian la palabra de Dios, es bueno conocer algunas figuras literarias. La figura literaria
es como si fuera un accidente en la Biblia. Dios es perfecto, la palabra suya es perfecta. Cuando hay una reiteración, no es que Dios se olvidó que acaba de decirlo, es porque hay algo que Dios quiere dar énfasis. Entonces, a eso llamo un accidente. En realidad no es un accidente. Lo que quiero decir es, acá lo dice de dos maneras diferentes. Lo hace para que, llama mi atención. Entonces yo me detengo a estudiar esa parte particular. ¿Por qué Dios hizo, entre comillas de nuevo, ese accidente ahí en el texto? Entonces, aquí está la figura literaria que se llama antimetábola, así se llama, antimetábola, que es la repetición de las palabras en orden inverso a fin de ponerlas en contraste recíproco. ¿Ve? Ese es el accidente. Usted dice, ¿cómo? Dice esto y dice esto, pero esto no coincide y Dios es perfecto y que no coincidan no sería perfecto. Bueno, a eso me refiero como un accidente. Dios lo hace para que nos detengamos y pensemos bien en lo que estamos leyendo. Bien. Dice el doctor Bullinger, que fue un gran estudioso de la palabra de Dios del 1800, dice que el original tiene el orden siguiente en este versículo. Y Yahweh miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero a Caín y a su ofrenda no miró con agrado. ¿Dónde se da la antimetábola? Miró con agrado, no miró con agrado. Esa es la antimetábola, ahí es donde colisionan, ¿lo ve? Así que dice claramente que no miró con agrado a Caín y a su ofrenda, las dos cosas, no solamente una. La gran verdad para aprender aquí es que Abel y su actitud eran uno, manifestado en su ofrenda, y que Caín y su actitud eran uno, manifestado en su ofrenda también. Así que y Yahweh miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero a Caín y a su ofrenda no miró con agrado. La antimetábola entonces se da en las expresiones miró con agrado, no miró con agrado. El hecho de tratarse de una figura literaria nos obliga entonces a detenernos, a hacer una pausa y considerar lo que estamos leyendo. Aquí Dios está queriendo resaltarnos algo y eso es justamente lo que vamos a aprender. Génesis 4:3, ahí donde estamos, voy a leer de nuevo el versículo 3. Dice, y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. En el versículo 2, le recuerdo, no hace falta que lo leamos, dice que Caín era labrador de la tierra, por eso su ofrenda era del fruto de la tierra, era lógico, el hombre plantaba lechugas, tomates, repollos, entonces ¿qué es lo que trajo? Lechuga, tomate y repollos, es lo que él producía, eso es lo que trajo. Abel también trajo una ofrenda, pero con un pequeño detalle según el versículo 4. Va a ver lo que dice el 4, preste atención lo que dice. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, y mire lo que dice ahí, de lo más gordo de ellas. Ok, a ver, ¿qué acabamos de leer? El hecho notable aquí es que Abel hizo una doble selección. Los primogénitos, lo más gordo. ¿Lo ve? No fue al tuntún a agarrar, acá tenemos una ovejita, acá está, bueno, esta le falta, tiene una piernita quebrada, metámosla igual. No, hizo una doble selección, le llevó tiempo, no agarró al tuntún, no agarró al voleo, no agarró lo que venía, hizo una doble selección. Lo más gordo es otra figura literaria y es una repetición de la misma palabra hebrea. Al decir lo más gordo es como nosotros, está muy bien traducido así, pero el texto hebreo dice cheleb, cheleb. Es como si dijera, eligió lo gordo, gordo. Por eso está traducido acá lo más gordo. Es para hacer un énfasis que agarró lo mejor de lo mejor. Lo más rico, lo más seleccionado. Eso hizo Abel, lo más elegido. Eso tan solo demuestra su creencia,
el cuidado, la planificación, la organización y más que nada el interés de Abel, su actitud en retribuirle proporcionalmente al Creador por su bendita intervención en su trabajo. ¿Se da cuenta? Por eso les dije que la actitud de Abel era una con su ofrenda y la actitud de Caín era una con su ofrenda también. El registro no muestra que Caín haya hecho similarmente. Entonces, en el versículo 5 del capítulo 4, este hermoso registro dice en Génesis 4:5, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Primera de Samuel, capítulo 16. Fíjese que a los ojos del mundo ambos ofrendaron, los dos ofrecieron, pero a los ojos de Dios había una diferencia en el corazón atrás de lo que ofrendaron. ¿Lo ve? Los dos ofrecieron, pero el corazón detrás de la ofrenda no era el mismo. Eran dos calidades diametralmente opuestas. Primero de Samuel, capítulo 16, versículo 7. Dice: y Jehová respondió a Samuel. Esto se da en el siguiente contexto. Resulta ser de que Samuel lo elige a Saúl como rey. Saúl tuvo un muy mal reinado y Dios finalmente desecha el reinado de Saúl y le dice a Samuel: mira, andate a Isaí y yo ahí te voy a decir a quién tenés que ungir como el siguiente rey para reemplazarlo a Saúl. Entonces Samuel se manda, va a la familia de Isaí, lo ve a Isaí y le dice: bueno, ¿dónde están tus hijos? E Isaí le va diciendo: bueno, venite tal, venite fulano, venite mengano. Entran a venir todos los hijos hasta que una de esas viene uno que la verdad debe de haber tenido una flor de pinta de rey. Porque cuando aparece se llama Eliab, es un hermano de David, un hermano mayor de David. Aparece Eliab, lo ve Samuel y dice: uy, qué lindo, este quedaría pintadito como rey. Así dijo Samuel. Y ojo, que Samuel era un gran hombre de Dios. Pero acá en este versículo, en este simple versículo, vamos a ver la profundidad de lo que es el corazón de Dios en sus elecciones. Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 7 dice: y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Fíjate vos, voy a elegir un peticito, porque finalmente se ve que David era bastante más petizo que Eliab. Porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Cualquiera de nosotros hubiese visto que Abel llevó algo y que Caín llevó algo. Sin embargo, Dios vio atrás el corazón de por qué Abel llevó lo que llevó y por qué Caín llevó lo que llevó. Romanos capítulo 2, por favor. Por favor. Lo que pasa es que cuando la actitud es correcta, lo de afuera también en algún momento va a estar en sintonía. Recuerden que las actitudes y las acciones son uno, son una unidad. Romanos 2. Versículo 28 dice: pues no es judío el que lo es exteriormente, es decir, no es de Israel, se refiere a eso, al pueblo de Israel, porque está hablando del pueblo de Israel y los gentiles. Así que cuando leemos esta palabra se refiere a su pueblo de Israel. Entonces leemos nuevamente con este entendimiento en el 28, pues no es de Israel el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión que se hace exteriormente en la carne, sino que es de Israel el que lo es en el interior. ¿Lo ve? Podía estar circuncidado, pero sin embargo por dentro no ser, en su mente, no ser del pueblo de Israel. Porque total a los 8 días, que es cuando lo circuncidaban, ningún niño puede decir: sí, yo quiero ser de Israel. Los padres lo hacían de Israel al circuncidarlo, pero eso no significaba que él iba a tener su mente dirigida al Dios de Israel. Sino que es judío el que lo es en el interior, y la circuncisión, la que le importa a Dios, es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. La circuncisión era la señal visible, era lo que se podía ver del pacto de Dios
con su pueblo. A lo largo de los años ocurrió que para el pueblo de Israel fue más importante estar circuncidado que lo que la circuncisión realmente representaba. Por eso esta argumentación de Pablo con los romanos. Dios no es un Dios de apariencias, de lo de afuera, sino de lo de adentro, del corazón. Y esa actitud interior de gratitud es la que el Padre alaba o rechaza, por supuesto. Cuando no es la actitud correcta, quiero decir. Por supuesto que cuando la actitud es correcta, el corazón es correcto, eso es lo que le agrada a Dios. Dios no mira la ofrenda, mira el corazón, pero es sumamente importante tener en cuenta que el corazón y la calidad de ofrenda están sincronizados, son uno. De uno, es decir, del corazón, emana la calidad del otro, es decir, la ofrenda. La ofrenda entonces vale o deja de valer en virtud del corazón que la genera o que le da o que la da a luz. Veremos más en otros segmentos de esta clase. Podría decirse que la aceptación de la ofrenda de Abel por parte de Dios tuvo que ver con que la misma tenía sangre. Hay personas que piensan eso porque se refiere a la sangre de los animales, como, digamos, tipificando el sacrificio muy futuro, en ese entonces, que sería el sacrificio del Señor Jesucristo en el Calvario. Del mismo modo, también podría decirse que la ofrenda de Caín provenía de la tierra que era maldita a causa del pecado. Pero si así fuera, fíjense, si esto fuera así, que veremos que no es así, si esto fuera así, entonces todos los agricultores tendrían ofrendas rechazadas, porque ellos se dedican a la tierra. ¿Y qué van a ofrecer si el fruto de su labor es el producto de la tierra? Y sin embargo, Dios, cualquiera puede ver en la Biblia que no ha rechazado eso y ha pedido la ofrenda del trigo, de la cebada, de todo eso. Entonces, difícilmente una sea causa de aceptación y la otra de rechazo. Así que el registro es muy claro en cuanto a Abel, porque dice que eligió primogénitos y gordos. ¿Se acuerdan que hizo una doble selección? Es como si usted ahora, digamos, fuera a ofrendar algún dinero y usted tiene un billete de 5 pesos. Uso este porque es el que uso. Acá está, mire. ¿Ve? Este es 5 pesos. ¿Vio cómo estaba? Está todo arrugadito. Pero tengo este otro, que vale lo mismo, y usted dirá, bueno, Eduardo, 5 pesos son 5 pesos, tenés razón, 5 pesos son 5 pesos, pero uno le da lo mejor a Dios. Es una cuestión de actitud. Usted hurga en su billetera, en su monedero, en el cajón, donde sea que lo tenga, entonces separa esto, que también vale 5 pesos. ¿Por qué? Porque Dios a usted no le dio a un redentor arrugado que tenía así colocado en el monedero o en el bolsillo. Dios le dio a un redentor hecho y derecho, un precioso Señor Jesucristo. Dios nos ha dado la tierra para que disfrutemos de ella. La comida que comemos cada día sale de la tierra que se le ocurrió a Dios. ¿A quién piensa que se le ocurrió? ¿A quién? A Darwin se le ocurrió que los tomates fueran tomates, que las mandarinas fueran mandarinas, que la lechuga fuera lechuga. Es una ocurrencia de nuestro querido Dios. Él preparó todo tan hermosamente que usted prepara su actitud. Y si bien es cierto que 5 pesos son 5 pesos, usted le da lo mejor a Dios porque es una cuestión de actitud. Eso aprendemos de la palabra de Dios. Usted es el amo de su actitud. Usted le retribuyó a Dios con lo mejor de lo mejor. Usted elige el billete más planchadito porque usted hace que su corazón esté planchadito también delante de su querido Dios. Así que, damas y caballeros, es más un tema de actitud que de cantidad. Cuando sea que tengamos la actitud, también tendremos la cantidad.